A medida que el polvo de la Segunda Guerra Mundial se asentaba y las naciones aliadas trataban de juzgar a los vencidos, los tribunales de Nuremberg emergieron como un símbolo de justicia. Más allá del juicio principal contra los líderes más prominentes del Tercer Reich, hubo 12 juicios adicionales que buscaron responsabilizar a diversos actores de la maquinaria nacionalsocialista. Los Einsatzgruppen, el rostro más siniestro del genocidio, operaron con una eficiencia y brutalidad escalofriantes. Comandados por figuras como Otto Ollendorf y Werner Braune, estos escuadrones de la muerte dejaron un rastro de devastación desde Ucrania hasta Crimea. Sus juicios, junto con los de médicos que realizaban experimentos inhumanos, oficiales de campos de concentración y otros cómplices del régimen, revelaron la profundidad de la barbarie nazi. El juicio final de Werner Braune encapsuló el dramatismo y la tensión de estos procesos judiciales. Condenado a muerte por su papel en la masacre de Simferopol, Braune enfrentó su destino con una mezcla de desafío y fervor patriótico. Mientras era escoltado por el pasillo hacia la horca, sus últimas palabras resonaron con una extraña mezcla de orgullo y desesperación. Kameraden, es lebe Deutschland. Preparando el escenario, los juicios principales de Nuremberg versus los juicios posteriores. Mientras el mundo lidiaba con la enormidad de las atrocidades nazis, un nuevo capítulo en la justicia internacional estaba a punto de desarrollarse. Los juicios principales de Nuremberg habían preparado el escenario, pero solo eran el comienzo. Lo que siguió sería una serie de procedimientos legales que profundizarían en la oscura maquinaria del Tercer Reich. El Tribunal Militar Internacional, más conocido como los juicios principales de Nuremberg, había capturado la atención del mundo desde noviembre de 1945 hasta octubre de 1946. En el centro de atención estaban las figuras más notorias del nacionalsocialismo. Estos juicios sentaron un precedente, estableciendo estándares legales para la persecución de crímenes de guerra que resonarían a lo largo de la historia. Pero a medida que el polvo se asentó en los juicios principales, surgió una realidad preocupante. La vasta red de complicidad que había permitido el Holocausto y otras atrocidades nazis se extendía mucho más allá de los altos funcionarios que habían estado en el banquillo. Los tentáculos del mal habían llegado a todos los rincones de la sociedad alemana, desde los estériles pasillos de los hospitales hasta las bulliciosas fábricas que alimentaban la maquinaria de guerra. Quedó claro que se necesitaban más juicios. Estados Unidos, reconociendo la necesidad de una rendición de cuentas más amplia, inició una serie de 12 procedimientos adicionales. Estos juicios posteriores de Nuremberg, celebrados entre 1946 y 1949, lanzarían una red más amplia, atrapando a aquellos que habían escapado de la primera ronda de justicia. El juicio de los doctores, medicina convertida en monstruo. A medida que las ruedas de la justicia comenzaron a girar en Nuremberg, el mundo pronto sería testigo de un juicio que sacudiría los mismos cimientos de la ética médica. El 9 de diciembre de 1946, un grupo de hombres que una vez habían jurado curar fueron acusados de crímenes monstruosos contra la humanidad. El juicio de los doctores, oficialmente conocido como Estados Unidos de América versus Karl Brandt, expondría las horribles profundidades a las que había caído la medicina bajo el régimen nazi. Durante 8 largos meses, la sala del tribunal se convirtió en un teatro de lo macabro, mientras los fiscales desvelaban una letanía de atrocidades cometidas en nombre de la ciencia. 23 acusados, incluidos 20 médicos y 3 altos funcionarios nazis, enfrentaron cargos que harían que incluso los observadores más endurecidos se estremecieran de horror. Estos hombres, una vez respetados miembros de la comunidad médica, fueron acusados de realizar experimentos inhumanos en prisioneros de campos de concentración sin su consentimiento. La escala de sus crímenes era asombrosa. El general de brigada Telford Taylor, el fiscal principal, pintó un cuadro sombrío para el tribunal. Las víctimas de estos crímenes se cuentan por cientos de miles, declaró, sus palabras colgando pesadamente en el aire. Pero no eran solo los números lo que impactaba, era el total desprecio por la dignidad humana. La voz de Taylor se llenó de disgusto mientras añadía, «Solo un puñado está aún vivo».
Algunos de los supervivientes aparecerán en esta sala del tribunal, pero la mayoría de estas miserables víctimas fueron asesinadas de inmediato o murieron en el curso de las torturas a las que fueron sometidas. Entre los acusados, dos figuras destacaban por su prominencia y la gravedad de sus crímenes: Karl Brandt, el médico personal de Hitler, y Viktor Brack. Brandt era médico especializado en traumatología, accedió al círculo íntimo de Hitler en 1937, y su esposa Anne fue muy amiga de Eva Braun. El matrimonio Brandt fue asiduo visitante del Berghof, residencia del Führer. Karl Brandt dirigió la administración del programa de eutanasia Nazi Action T4 de 1939 y estuvo involucrado en la experimentación criminal con seres humanos junto con su ayudante Werner Heide. El programa consistía en la ejecución sistemática de ancianos, dementes, enfermos incurables o niños deformes mediante gas o inyecciones letales en asilos, hospitales y manicomios. Se les consideraba comedores inútiles y una carga para la maquinaria bélica alemana. La lista de experimentos realizados bajo su supervisión parecía un catálogo de pesadillas. Los prisioneros fueron sometidos a procedimientos de esterilización sin su conocimiento o consentimiento, sus cuerpos tratados como meros sujetos de prueba para las ambiciones retorcidas de la política racial nazi. Otros fueron expuestos a temperaturas extremas, su sufrimiento meticulosamente documentado mientras se congelaban o quemaban. Nuevos medicamentos y tratamientos se probaron en víctimas involuntarias, a menudo con resultados fatales. A medida que el juicio avanzaba, los acusados intentaron justificar sus acciones. Karl Brandt, su voz teñida de una falta de remordimiento escalofriante, afirmó: «No siento que esté incriminado. Fui motivado por sentimientos absolutamente humanos». Este intento de disfrazar el genocidio con el lenguaje de la compasión solo sirvió para resaltar las profundidades de la decadencia moral que había infectado el establecimiento médico nazi. Viktor Brack, por su parte, se escondió detrás del escudo de la obediencia, afirmando que solo seguía órdenes. Pero a medida que las pruebas se acumulaban, quedó claro que estos hombres no eran participantes pasivos, sino arquitectos activos del sufrimiento y la muerte. El 20 de agosto de 1947 se dictó el veredicto. 16 de los acusados fueron declarados culpables. Para 7, incluidos Brandt y Brack, la sentencia fue la muerte. Encontrarían su fin el 2 de junio de 1948, sus vidas extinguidas por la misma eficiencia clínica que una vez aplicaron a sus víctimas. A raíz del juicio nacería el Código de Nuremberg, un conjunto de directrices éticas para la experimentación humana que daría forma a la investigación médica durante generaciones. El juicio de Milch, la caída de un mariscal de campo de la Luftwaffe. A medida que los ecos del juicio de los doctores se desvanecían, otra figura emergía de las sombras del régimen nazi para enfrentar la justicia. Este hombre, una vez un poderoso mariscal de campo de la Luftwaffe, albergaba un secreto que habría significado su ruina bajo el mismo gobierno al que servía. El juicio de Erhard Milch expondría no solo la brutal explotación del trabajo esclavo, sino también la retorcida ironía de un régimen que elevaba a un hombre de ascendencia judía a sus rangos más altos. Erhard Milch, nacido el 30 de marzo de 1892, era hijo de Anton Milch, un farmacéutico judío. En la jerarquía racial de la Alemania nazi, esta ascendencia debería haberlo condenado. Sin embargo, a través de un giro bizarro del destino y las maquinaciones de Hermann Göring, Milch fue declarado ario completo después de presentar una historia familiar fabricada a Hitler. Este engaño permitió a Milch ascender en las filas, convirtiéndose en una figura clave en la Fuerza Aérea Alemana. Pero a medida que la guerra llegaba a su fin catastrófico, el pasado de Milch y sus acciones durante el conflicto lo alcanzaron. Los cargos presentados contra él pintaban un cuadro de un hombre profundamente cómplice en las atrocidades de la maquinaria de guerra nazi. El caso de la Fiscalía era condenatorio. Erhard Milch es acusado de haber cometido crímenes de guerra como ejecutor principal y como cómplice, en empresas que involucraban trabajo esclavo, y de haber participado conscientemente en empresas que utilizaban prisioneros de guerra en operaciones militares contrarias a las convenciones internacionales. El juicio, que comenzó el 2 de enero de 1947, duraría más de 3 meses.
Durante 39 días, el tribunal escuchó testimonios y examinó pruebas que mostraban la magnitud de la implicación de Milch en las actividades criminales del Reich. La fiscalía pintó un cuadro sombrío de un hombre que había supervisado el uso de prisioneros de campos de concentración en la producción de aeronaves, convirtiendo fábricas en sitios de explotación y muerte. A medida que el juicio avanzaba, Milch mantuvo su inocencia, declarando no culpable de todos los cargos. Pero el peso de las pruebas en su contra era abrumador. El tribunal escuchó sobre su papel en la maquinaria brutal de la industria nazi, donde las vidas humanas eran desechables en la búsqueda de objetivos de producción militar. Los prisioneros de guerra, en violación del derecho internacional, fueron obligados a contribuir al esfuerzo bélico que se libraba contra sus propios países. El 17 de abril de 1947 se dictó el veredicto. El tribunal encontró a Milch culpable de 2 de los cargos, pero lo absolvió de uno relacionado con experimentos médicos. La sentencia fue severa: cadena perpetua. Milch, que una vez comandó vastas flotas aéreas, ahora enfrentaba la perspectiva de pasar sus días restantes en la prisión de Rebdorf, cerca de Múnich. Sin embargo, la historia de Erhard Milch no terminó con su cadena perpetua. En un giro de los acontecimientos que plantearía preguntas sobre la eficacia a largo plazo de las persecuciones de crímenes de guerra nazis, la sentencia de Milch fue conmutada en 1951. John J. McCloy, el alto comisionado en Alemania, redujo el castigo de Milch a 15 años. Aún más sorprendente, Milch fue liberado en libertad condicional en junio de 1954, habiendo cumplido menos de una década por sus crímenes. El capítulo final de la vida de Milch fue tranquilo. Vivió sus años restantes en Düsseldorf, falleciendo el 25 de enero de 1972. Su viaje desde las alturas del poder nazi hasta la silla del acusado y de vuelta a la vida civil sirve como un ejemplo complejo y a menudo inquietante de los desafíos enfrentados al administrar justicia tras atrocidades sin precedentes. El juicio de Milch, aunque menos famoso que algunos de sus homólogos, iluminó la intrincada red de complicidad que se extendía a lo largo del régimen nazi. Demostró que incluso aquellos que deberían haber sido perseguidos por las leyes raciales del Reich podían convertirse en perpetradores. El juicio de la justicia, cuando la ley se vuelve ilegal. Mientras el mundo lidiaba con la enormidad de las atrocidades nazis, surgió una pregunta escalofriante. ¿Qué sucede cuando aquellos encargados de defender la ley se convierten en sus mayores violadores? El juicio de la justicia, oficialmente conocido como Estados Unidos de América contra Joseph Altstötter, buscó responder a esta misma pregunta. Fue un procedimiento que expondría el lado oscuro del sistema legal nazi, revelando cómo jueces y abogados habían torcido la misma esencia de la justicia para servir a los objetivos genocidas del régimen. El 5 de marzo de 1947, 16 funcionarios legales que habían sido integrales al sistema judicial nacionalsocialista se encontraron en el banquillo. Las acusaciones contra ellos pintaban un cuadro sombrío de un sistema legal corrompido más allá del reconocimiento, donde la balanza de la justicia había sido inclinada irreparablemente a favor de la tiranía y la opresión. El juicio, que duraría hasta el 4 de diciembre de 1947, desentrañó las capas de un aparato judicial que se había convertido en un instrumento de terror. Los fiscales presentaron pruebas de cómo estos profesionales legales habían armado los tribunales, convirtiéndolos en herramientas para matanzas en masa y torturas. La perversión de la justicia fue total y absoluta, con jueces y funcionarios del Ministerio de Justicia del Reich, tribunales especiales y los tribunales del pueblo, todos implicados en los crímenes del régimen. Un caso en particular se destacó como un ejemplo contundente de las profundidades a las que había caído el sistema legal nazi. El juicio de Lehmann Leo Katzenberger en 1942 se convirtió en un punto focal del proceso. El juez Oswald Rothaug, uno de los acusados, había presidido el caso de Katzenberger, refiriéndose al acusado como un sifilítico judío y declarando que la mezcla de razas era mucho peor que el asesinato. A medida que el juicio avanzaba, surgió un patrón perturbador. Muchos de los acusados intentaron escudarse tras la defensa de seguir órdenes.
ignorando convenientemente el hecho de que estas leyes violaban los derechos humanos fundamentales. Esta defensa, sin embargo, sonaba hueca ante la evidencia que mostraba que estos jueces y abogados no eran actores pasivos, sino participantes activos en un sistema de asesinatos legalizados. El caso de la Fiscalía fue condenatorio. Reveló cómo los acusados habían firmado conscientemente sentencias de muerte y órdenes de esterilización, plenamente conscientes de que sus acciones eran incompatibles con los derechos humanos básicos. La sala del tribunal escuchó testimonio tras testimonio detallando cómo el sistema judicial había sido armado, convirtiéndose en una extensión de la máquina de exterminio nazi. A medida que el juicio llegaba a su fin, el mundo esperaba ver cómo se impartiría justicia a aquellos que habían pervertido tan gravemente la ley. Los veredictos, cuando llegaron, fueron variados. Varios jueces recibieron penas de prisión que iban desde 5 hasta 20 años, mientras que otros fueron absueltos. Algunos lo vieron como un ejercicio de justicia del vencedor, donde el proceso judicial fue percibido más como venganza que como procedimientos legales imparciales. Esta crítica subrayó los desafíos de administrar justicia en el despertar de atrocidades sin precedentes, donde los conceptos mismos de ley y moralidad habían sido desafiados fundamentalmente. El juicio de Paul, la economía del genocidio. Mientras las balanzas de la justicia pesaban sobre aquellos que habían pervertido la ley, otra figura emergió de las sombras del régimen nazi, un hombre cuyos libros de cuentas estaban manchados con la sangre de millones. Paul, un alto miembro de las SS, había ascendido a una posición de inmenso poder dentro de la jerarquía nazi. Como jefe de la Oficina Principal de Administración y Economía de las SS, supervisó una vasta red de campos de concentración, transformándolos en un complejo industrial grotesco donde las vidas humanas eran meras mercancías para ser explotadas y descartadas. Fue nombrado jefe del Departamento de Administración en el personal del Reichsführer y recibió el rango de SS Standartenführer el 1 de febrero de 1934, comenzando a influir en la administración de los campos de concentración. Su carrera continuó cuando fue nombrado Verwaltungschef y Reichskassenverwalter para las SS el 1 de junio de 1935. Luego inició la inspección de los campos de concentración, una organización para organizar y supervisar la administración de los campos de concentración. También fundó la Sociedad para la Preservación y el Fomento de los Monumentos Culturales Alemanes, que se dedicó principalmente a restaurar Wewelsburg, un antiguo castillo que se suponía que se convertiría en un centro cultural y cultural, sede científica de las SS a petición de Heinrich Himmler. La sociedad pronto se convirtió en parte de la oficina de administración de las SS de Paul. Paul fue nombrado SS Obergruppenführer y general de las Waffen-SS el 20 de abril de 1942. El 12 de diciembre del mismo año, tras divorciarse de su mujer, se casó con Eleonore von Brüning, viuda de Ernst Rüdiger von Brüning, quien a su vez era el hijo de uno de los fundadores de Höchster Farbwerke, que pasó a formar parte de IG Farben en 1925. En 1944, Paul quedó fuera del cargo de los campos de concentración y el Rüstungsministerium lo superó. Al mismo tiempo, también se le quitó la responsabilidad de la construcción a la SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt. Sin embargo, Paul permaneció a cargo de la administración de las Waffen-SS durante el resto de la guerra. Los cargos contra Paul pintaban un cuadro de crueldad sistemática a una escala sin precedentes. Se le acusaba de orquestar un plan común para cometer crímenes de guerra, gestionar la administración de campos de concentración y participar en los asesinatos en masa y las atrocidades perpetradas dentro de sus confines alambrados. El caso de la Fiscalía iluminaría la escalofriante eficiencia con la que Paul había convertido el sufrimiento humano en un recurso para la máquina de guerra nazi. En la sala del tribunal, los testigos relataron los horrores de la vida y la muerte en los campos bajo la administración de Paul. Los sobrevivientes hablaron de trabajos agotadores, raciones de hambre y el espectro siempre presente de las cámaras de gas. Cada testimonio añadía otro trazo al sombrío retrato de un hombre
que veía a los seres humanos como nada más que unidades de producción destinadas a morir trabajando. A medida que el juicio avanzaba, surgió la estrategia de defensa de Paul, una estrategia tan insensible como los crímenes que había cometido. Yo solo era un ejecutivo o un oficinista con personas por encima de mí dando las órdenes, afirmaba, sus palabras resonando huecamente en la sala del tribunal. Este intento de distanciarse de las atrocidades, de presentarse como un mero engranaje en la máquina, contrastaba fuertemente con la montaña de pruebas que sugerían su íntima implicación en la operación de los campos. El tribunal no se dejó engañar por las protestas de inocencia de Paul. Vieron a través de la apariencia de desapego burocrático hasta el corazón frío de un hombre que había participado voluntariamente en el asesinato y explotación sistemática de innumerables víctimas inocentes. El veredicto, cuando llegó, fue inequívoco: culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El 3 de noviembre de 1947 se dictó la sentencia. Oswald Paul, el hombre que una vez tuvo el poder de decidir sobre la vida y la muerte de millones, fue condenado a muerte. La horca lo esperaba, un destino que muchos consideraban demasiado misericordioso dada la magnitud de sus crímenes. Sin embargo, en un giro que habló de las complejidades de la justicia de posguerra, la ejecución de Paul no sería rápida. Durante casi 4 años, languideció en la prisión de Landsberg, sus días alargándose en un reflejo del tormento que había infligido a tantos otros. No fue hasta el 7 de junio de 1951 que la sentencia finalmente se cumplió. Oswald Paul encontró su fin en una soga, su vida extinguida con la misma eficiencia clínica que una vez aplicó a las víctimas de los campos. A raíz de la ejecución de Paul, quedaron preguntas sobre la naturaleza de la culpa y la responsabilidad ante el mal sistemático. ¿Cuántos otros, en oficinas y salas de juntas a lo largo del Reich, habían contribuido al Holocausto a través de su complicidad silenciosa o participación activa? El aparato económico del genocidio, desvelado en el juicio de Paul, arrojaría una larga sombra sobre los procedimientos posteriores, mientras el mundo lidiaba con la magnitud total de los crímenes del régimen nazi. El juicio de Flick, la oscura complicidad de la industria. A medida que las ruedas de la justicia continuaban girando, el foco se desplazó de los ejecutores de la política nazi a aquellos que habían alimentado la maquinaria de guerra del Reich. El próximo en enfrentarse al tribunal fue un hombre cuyo nombre era sinónimo de la industria alemana y cuya riqueza se había construido sobre los huesos de los trabajadores esclavizados. Friedrich Flick, una vez un titán del acero y el carbón, ahora enfrentaba un ajuste de cuentas por su papel en las atrocidades del régimen nazi. El ascenso de Flick al poder había sido meteórico. Desde comienzos humildes, había forjado un imperio industrial que abarcaba minas de carbón, acerías y fábricas de armamentos. Para cuando los nazis llegaron al poder, Flick ya era una fuerza a tener en cuenta en la industria alemana, pero fue su disposición a alinearse con el régimen nazi lo que sellaría su destino y empañaría su legado para siempre. A medida que se desarrollaba el juicio, la fiscalía pintaba un cuadro condenatorio de la complicidad de Flick. Aquí estaba un hombre que no solo había lucrado con el esfuerzo bélico nazi, sino que había contribuido activamente a sus crímenes más atroces. Los cargos en su contra eran graves: crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, derivados de su uso del trabajo esclavo en su vasto complejo industrial. Los números eran asombrosos. Más de 48.000 prisioneros de campos de concentración habían sido forzados a trabajar en las fábricas de Flick, trabajando en condiciones tan brutales que se estima que 34.800 perdieron la vida. Pero los crímenes de Flick se extendían más allá de la explotación del trabajo esclavo. La fiscalía reveló que había sido un benefactor generoso de Heinrich Himmler, donando más de 7 millones de marcos del Reich durante una década. Este apoyo financiero había ayudado a lubricar las ruedas de la máquina de muerte nazi, convirtiendo a Flick no solo en un beneficiario pasivo de las políticas del régimen, sino en un participante activo en sus crímenes. A medida que las pruebas se acumulaban, la defensa de Flick comenzaba a desmoronarse. Sus intentos de distanciarse del régimen nazi sonaban huecos ante la prueba documental de sus estrechos vínculos con su liderazgo. El veredicto, cuando llegó, fue un momento de ajuste de cuentas. Friedrich Flick fue encontrado culpable y sentenciado a 7 años de prisión.
Fue un castigo que muchos consideraron demasiado indulgente dada la magnitud de sus crímenes. En un giro que plantearía preguntas sobre la eficacia de la justicia postguerra, el tiempo de Flick tras las rejas se acortó. Después de cumplir solo 3 años, fue liberado, su libertad asegurada gracias a la intervención de John J. McCloy, el alto comisionado estadounidense para Alemania. Esta liberación temprana se convertiría en un punto de controversia, visto por muchos como un fracaso del sistema de justicia, para responsabilizar verdaderamente a los industriales poderosos por sus acciones durante la guerra. Al final, el juicio de Flick plantearía preguntas incómodas sobre la naturaleza de la culpa y la complicidad en tiempos de guerra, preguntas que siguen resonando hasta el día de hoy. El juicio de I.G. Farben, la química de la muerte. A medida que las ruedas de la justicia continuaban girando en Nuremberg, el foco se trasladó a una corporación cuyos productos habían alimentado tanto la maquinaria de guerra nazi como el Holocausto en sí. El juicio de I.G. Farben, una vez el conglomerado químico más grande de Alemania, expondría la escalofriante intersección entre la industria y el genocidio. Fundada el día de Navidad de 1925, I.G. Farben había crecido hasta convertirse en una potencia de innovación y producción, pero debajo de su apariencia de progreso científico se escondía una verdad más oscura. A medida que el régimen nazi fortalecía su control sobre Alemania, I.G. Farben se convirtió en una parte integral de la visión de Hitler para la conquista y la purificación racial. El papel de la compañía en el Holocausto se convertiría en el foco central del juicio. En el corazón del caso estaba Zyklon B, el gas venenoso utilizado en los campos de exterminio. A medida que los testigos tomaban la palabra, surgía la plena magnitud de la complicidad de I.G. Farben. La compañía no solo había fabricado los medios para el asesinato en masa, sino que también había lucrado con el sufrimiento de innumerables víctimas. Las estimaciones sugerían que más de 83.000 prisioneros habían sido forzados a trabajar en las fábricas de I.G. Farben, sus vidas consideradas desechables en la búsqueda de ganancias. El juicio, que comenzó el 27 de agosto de 1947, duraría casi un año. 23 ejecutivos enfrentaban cargos que iban desde la planificación y realización de guerras de agresión hasta la explotación del trabajo esclavo. Muchos afirmaron que solo seguían órdenes, una letanía que se había vuelto demasiado familiar en las salas de los tribunales de Nuremberg. Otros argumentaron que desconocían el verdadero propósito de sus productos. A medida que el juicio avanzaba, la Fiscalía se centró en el proyecto más notorio de I.G. Farben, la planta de caucho sintético Buna en Auschwitz. Esta fábrica, construida utilizando el trabajo de prisioneros de campos de concentración, se erigía como un símbolo contundente de la disposición de la compañía a lucrar con el sufrimiento humano. La tasa de mortalidad entre los trabajadores era asombrosa, con innumerables vidas sacrificadas en el altar de la producción industrial. Cuando finalmente se entregó el veredicto el 30 de julio de 1948, fue recibido con una mezcla de alivio y decepción. 9 de los acusados fueron encontrados culpables de crímenes de guerra, con penas de prisión que iban desde 1 año y medio hasta 8 años. Sin embargo, muchos sintieron que estas penas eran demasiado indulgentes dada la magnitud de los crímenes de I.G. Farben. La opinión disidente del juez Paul M. Hebert capturó este sentimiento. Argumentó que la defensa de necesidad empleada por los ejecutivos no tenía fundamento, declarando que sus políticas estaban arraigadas en un esfuerzo consciente por explotar el trabajo esclavo. Tras el juicio, I.G. Farben fue disuelta, sus activos divididos entre varias compañías más pequeñas. Sin embargo, el legado de sus crímenes perduraría, una mancha oscura en la historia de la industria alemana. El juicio de los rehenes, generales y sus represalias brutales. Mientras el mundo lidiaba con los crímenes de los industriales y científicos, otro grupo de criminales de guerra nazis esperaba juicio. No eran hombres en batas de laboratorio o salas de juntas, sino generales endurecidos por la batalla cuyas acciones habían devastado vastas áreas del sureste de Europa. El juicio de los rehenes, oficialmente conocido como Estados Unidos de América contra Wilhelm List, expondría las tácticas brutales empleadas por los líderes militares alemanes en su desesperado intento de aplastar los movimientos de resistencia.
Desde el 8 de julio de 1947 hasta el 19 de febrero de 1948, la sala del tribunal en Nuremberg se convirtió en un escenario donde se desplegó el oscuro drama de la campaña de los Balcanes. Los acusados, una vez orgullosos generales de la Wehrmacht, ahora enfrentaban cargos que sacudían los mismos cimientos de la conducta militar. En el corazón del caso de la Fiscalía había una práctica escalofriante: la ejecución sistemática de rehenes en represalia por los ataques partidistas. Esto no era la niebla de la guerra nublando el juicio, sino una estrategia calculada diseñada para aterrorizar a las poblaciones locales y someterlas. Por cada soldado alemán muerto por los combatientes de la resistencia, docenas de civiles inocentes pagarían con sus vidas. La escala de estas represalias era asombrosa. El general de brigada Telford Taylor, el fiscal principal, desveló la horrorizante matemática de la venganza. Las víctimas de estos crímenes se cuentan por cientos de miles, declaró, sus palabras resonando en la sala del tribunal. Pero no era solo la pérdida de vidas lo que se presentaba como prueba de los crímenes de los generales. Pueblos enteros habían sido arrasados, su destrucción sirviendo como advertencia sombría a aquellos que se atrevían a resistir. A medida que el juicio avanzaba, surgió una pregunta legal central. ¿Podían considerarse a los partisanos como beligerantes legítimos? La respuesta determinaría si los combatientes de la resistencia capturados podían reclamar las protecciones otorgadas a los prisioneros de guerra. En una decisión que tendría implicaciones de largo alcance, el tribunal concluyó que los partisanos podían ser ejecutados como criminales sin juicio, sancionando efectivamente la ejecución sumaria de aquellos que tomaban las armas contra las fuerzas de ocupación. Los acusados, por su parte, buscaron refugio en la defensa consagrada de órdenes superiores. Alegaron que las brutales represalias no eran de su propia invención, sino el resultado de directrices de los más altos niveles del liderazgo nazi. Se invocaron nombres como Hitler y el mariscal de campo Wilhelm Keitel, como si intentaran trasladar el peso de la culpa a los ya condenados. Sin embargo, a medida que las pruebas se acumulaban, quedó claro que estos generales no eran meros peones en un juego mayor. Habían ejercido su autoridad con una brutalidad que iba más allá de los límites de la necesidad militar. La ejecución indiscriminada de civiles y la destrucción masiva de propiedades se erigían como testimonio de una política que tenía más en común con el terror que con la guerra legítima. Cuando finalmente se dictaron los veredictos, reflejaron la naturaleza compleja de la culpabilidad en tiempos de guerra. Algunos de los acusados fueron absueltos, considerándose insuficientes las pruebas en su contra. Otros recibieron penas que iban desde el tiempo cumplido hasta cadena perpetua. Los resultados variados subrayaron los desafíos de asignar responsabilidad individual por acciones llevadas a cabo dentro del marco de un régimen criminal. El juicio de Russia, arquitectos de la pureza racial. Mientras el mundo lidiaba con los horrores de las atrocidades nazis, una siniestra corriente de ideología racial emergió de las sombras. El juicio de la Oficina Principal de Raza y Asentamiento, conocida como Russia, expondría a los arquitectos de la retorcida visión del Tercer Reich sobre la pureza racial. Este procedimiento desvelaría las profundidades de las políticas raciales nazis, revelando un plan calculado para remodelar la estructura misma de la sociedad europea. El juicio de Russia, que comenzó el 20 de octubre de 1947, se centró en la implementación de las doctrinas raciales nazis. En su núcleo estaba el concepto de Lebensraum, la idea de que el pueblo alemán necesitaba más espacio vital para prosperar. Pero esto no era una mera ambición territorial, era una cruzada eugenésica destinada a crear un imperio alemán racialmente puro a través de una combinación de colonización, exterminio y cría selectiva. Central a esta visión de pesadilla estaba el programa Lebensborn, un proyecto iniciado por Heinrich Himmler en diciembre de 1935. Esta iniciativa, envuelta en secreto, tenía como objetivo aumentar la tasa de natalidad aria proporcionando apoyo a las familias racialmente puras. Pero bajo su apariencia de bienestar social se escondía un propósito más oscuro. El programa alentaba a las madres solteras a tener hijos considerados racialmente adecuados, creando una generación de descendientes racialmente valiosos para las SS. A medida que se desarrollaba el juicio,
se hacía evidente el verdadero alcance del programa Lebensborn. Se habían establecido instalaciones en países ocupados, donde mujeres que cumplían con los estrictos criterios raciales eran alentadas a tener hijos para las SS. Pero los tentáculos del programa se extendían aún más. Surgieron pruebas de una operación sistemática de secuestro, donde niños de familias no arias eran tomados por la fuerza para ser adoptados por familias alemanas. El tribunal escuchó testimonios escalofriantes de cómo los funcionarios de Russia realizaban evaluaciones raciales exhaustivas, determinando el destino de poblaciones enteras basándose en criterios arbitrarios. Aquellos considerados indeseables enfrentaban un destino sombrío. Los abortos forzados se convirtieron en una herramienta de política racial, con mujeres coaccionadas a interrumpir embarazos si sus hijos no nacidos eran considerados racialmente inferiores. A medida que la Fiscalía construía su caso, la escala de los crímenes de Russia se hacía evidente. Las acusaciones contra los 14 acusados pintaban un cuadro de una burocracia dedicada al genocidio. Estos hombres enfrentaban cargos de crímenes contra la humanidad y de adoptar una política de exterminio sistemático bajo el disfraz de mejora racial. Los acusados, ante el peso de las pruebas, recurrieron a una defensa familiar. Muchos afirmaron que solo seguían órdenes, atribuyendo sus acciones a las directrices de Hitler y Himmler. Algunos incluso intentaron retratar su trabajo como centrado únicamente en cuestiones demográficas y sociales, una afirmación que sonaba hueca ante el inmenso sufrimiento que habían causado. Las palabras de uno de los acusados capturaban la indiferencia escalofriante que había permitido que ocurrieran tales atrocidades. «No siento que esté incriminado», declaró, su voz desprovista de remordimiento. «Fui motivado por sentimientos absolutamente humanos». Este intento de disfrazar el genocidio con el lenguaje de la compasión solo sirvió para resaltar las profundidades de la decadencia moral que había infectado el aparato racial nazi. Los veredictos, cuando llegaron, servirían como un ajuste de cuentas para los arquitectos de la política racial nazi, pero también plantearían preguntas incómodas sobre la naturaleza de la culpabilidad y la responsabilidad en un régimen donde lo impensable se había vuelto rutina. El juicio de los Einsatzgruppen, enfrentando a los escuadrones de la muerte. A medida que las ruedas de la justicia continuaban girando en Nuremberg, la sala del tribunal se preparaba para el capítulo más escalofriante de las atrocidades nazis. El juicio de los Einsatzgruppen, las unidades móviles de exterminio del Tercer Reich, revelaría la maquinaria cruda del genocidio, despojada de cualquier pretensión de legalidad o necesidad militar. Tras la invasión de Hitler a la Unión Soviética, estos escuadrones de la muerte seguían de cerca al Wehrmacht en su avance. Su misión era clara e inequívoca: eliminar a aquellos considerados enemigos del Estado nazi. Judíos, gitanos, comunistas y otros indeseables cayeron víctimas de su campaña despiadada de exterminio. La escala de sus crímenes desafiaba la comprensión. El general de brigada Telford Taylor, el fiscal principal, pintó un cuadro sombrío para el tribunal. «Las víctimas de estos crímenes se cuentan por cientos de miles», declaró, sus palabras colgando pesadamente en el aire. Pero no eran solo los números lo que impactaba. Era el total desprecio por la dignidad humana. La voz de Taylor se llenaba de disgusto mientras añadía: «Solo un puñado está aún vivo. Algunos de los supervivientes aparecerán en esta sala del tribunal, pero la mayoría de estas miserables víctimas fueron asesinadas de inmediato o murieron en el curso de las torturas a las que fueron sometidas». Entre los acusados, una figura destacaba por su prominencia y la gravedad de sus crímenes. Otto Ollendorf, que había liderado el Einsatzgruppe D, se encontraba en el centro del caso de la Fiscalía. En junio de 1941, Reinhard Heydrich nombró a Ollendorf comandante del Einsatzgruppe D, que operaba en el sur del Frente Oriental, especialmente en Ucrania y Crimea, en el exterminio de judíos y la represión de los grupos partisanos y las actividades de la resistencia rusa. En el desempeño de este cargo, Ollendorf es responsable de la matanza de Simferopol, donde fueron asesinadas al menos 14.300 personas, judíos en su mayoría. Al final de la guerra, se mantuvo con el grupo personal del Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, y fue testigo de su arresto el 20 de mayo de 1945 en Luneburgo.
Entre los acusados también estaba el SS Standartenführer Paul Blobel, una figura clave en las atrocidades cometidas por los Einsatzgruppen. Babi Yar, un barranco a las afueras de Kiev, se convirtió en uno de los nombres más infames de la historia. Entre el 29 y el 30 de septiembre de 1941, 33.771 judíos fueron asesinados allí, en una de las grandes masacres de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, otras 66.000 personas fueron asesinadas en el mismo lugar. Las tropas alemanas ordenaron a esta población llevar sus pertenencias y documentos a un área del bosque, donde se les pedía que se desnudaran antes de ser ejecutados en masa. Los cuerpos se acumulaban en filas, unos sobre otros. Cuando algunos intentaron escapar, fueron capturados y llevados de nuevo al lugar de los crímenes. Blobel, involucrado desde el principio en la Operación Barbarroja, no mostró remordimientos durante su juicio, a pesar de su intento de minimizar su participación, aduciendo que solo era cómplice de la muerte de entre 10.000 y 15.000 personas y no de las 100.000 que se le achacaban. Su responsabilidad era clara. Durante la retirada del ejército alemán de Rusia, Blobel trató de borrar las huellas de las atrocidades cometidas. Encargado de la misión Action 1005, regresó a Babi Yar para desenterrar y quemar los cuerpos, aunque no logró eliminar todas las evidencias. Los soviéticos encontraron rastros claros de las atrocidades de la SS. Condecorado en 2 ocasiones con la Cruz de Hierro durante la Primera Guerra Mundial, Blobel se integró en las filas de las Einsatzgruppen, donde permaneció hasta su detención y juicio. Las crónicas aseguran que jamás se arrepintió. A medida que avanzaba el juicio, la defensa de Ollendorf revelaría la lógica retorcida que había permitido tales atrocidades. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras Ollendorf tomaba la palabra. Sus palabras, entregadas con un desapego escalofriante, desvelaban la mentalidad de los perpetradores. «Creo que estaba cumpliendo con mi deber», afirmó, su voz desprovista de emoción o remordimiento. Este intento de disfrazar el asesinato en masa con el lenguaje del deber y la obediencia se convertiría en un tema recurrente a lo largo del juicio. A medida que la Fiscalía construía su caso, se hacía evidente la verdadera naturaleza de las operaciones de los Einsatzgruppen. Estas no eran acciones de unidades descontroladas o individuos demasiado entusiastas. Los informes y órdenes operativas presentados como pruebas revelaban un enfoque sistemático del genocidio, planeado meticulosamente y ejecutado con eficiencia burocrática. Los acusados, enfrentados a pruebas abrumadoras de su culpabilidad, a menudo recurrían a la defensa de órdenes superiores. Alegaban que solo seguían directivas de los niveles más altos del liderazgo nazi. Pero el tribunal no se dejó influir por estos argumentos. El principio de responsabilidad individual por crímenes de guerra, establecido en juicios anteriores, se aplicaría rigurosamente. Cuando finalmente se dictaron los veredictos, reflejaron la gravedad de los crímenes cometidos. Varios miembros de alto rango de los Einsatzgruppen fueron condenados a muerte. Otro de los condenados a muerte fue el SS Obersturmbannführer Werner Braune. Desde octubre de 1941 hasta principios de septiembre de 1942, Braune fue el comandante del Destacamento Especial 11B, parte de Einsatzgruppen D, que estaba bajo el mando de Otto Ollendorf. Bajo el mando de Werner Braune, el Destacamento Especial 11B llevó a cabo la masacre de Simferopol, en Crimea, donde en el transcurso de 3 días, del 11 al 13 de diciembre de 1941, asesinaron a 14.300 judíos. En septiembre de 1942, Braune regresó a Halle. En 1943 fue ascendido al rango de SS Obersturmbannführer. Desde 1943 hasta 1944, fue el líder de la Academia de Servicios Exteriores de Alemania, hasta que, en 1945, fue enviado a Noruega como comandante de la Policía de Seguridad ISD. Después del fin de la guerra, Braune fue acusado como criminal de guerra en el juicio de los Einsatzgruppen, que se llevó a cabo ante el Tribunal Militar de Nuremberg. La única defensa de Braune fue que estaba actuando bajo órdenes superiores, a veces llamada la defensa de Nuremberg. Esto fue rechazado por el tribunal.
En octubre de 1941 fue asignado al Einsatzkommando 11B. Como jefe de esta unidad, Braune conocía la orden del Führer y la ejecutó a fondo. Su defensa es la general de órdenes superiores, lo que no le sirve más a Braune que a cualquier otra persona que ejecute una orden criminal con el celo que Braune aportó a la orden del Führer. Varios informes implican a Braun y su comando en el sórdido negocio de los asesinatos ilegales. El 10 de abril de 1948, Braun fue condenado a muerte y poco después de la medianoche del 7 de junio de 1951 fue ejecutado en la horca en la prisión de Landsberg. También fueron ahorcados el 7 de junio de 1951 en la prisión de Landsberg otros 6 criminales de guerra de los Einsatzgruppen, incluyendo a Otto Ollendorf, Erich Naumann, Paul Blobel y Oswald Pohl. Mientras Braune era escoltado por el pasillo hacia la horca, gritó: «Kameraden, es lebe Deutschland». El juicio de Krupp, armas de guerra y explotación. A medida que se asentaba el polvo en el juicio de los Einsatzgruppen, la atención del mundo se volvió hacia otro aspecto de la maquinaria de guerra nazi. Uno que había forjado las mismas armas utilizadas para librar la guerra de conquista de Hitler. La dinastía Krupp había estado entrelazada con la historia alemana durante siglos, su acero y armamentos moldeando las fortunas de la nación, tanto en tiempos de paz como de guerra. Pero fue durante la era nazi que el imperio Krupp alcanzó su apogeo y su nadir moral. A medida que el régimen de Hitler se preparaba para la dominación global, las fábricas de Krupp producían los motores de destrucción que pronto devastarían Europa. Sin embargo, los cargos presentados contra los ejecutivos de Krupp iban más allá de la mera producción de armas. La fiscalía pintaba un cuadro sombrío de un coloso industrial que no solo había armado el esfuerzo bélico nazi, sino que también había lucrado con la explotación humana a gran escala. Las fábricas de la compañía, una vez aclamadas como maravillas de la ingeniería alemana, fueron reveladas como sitios de inmenso sufrimiento humano. Friedrich Krupp, el patriarca de este imperio industrial, se encontraba en el centro de la tormenta. Los cargos en su contra y sus colegas eran condenatorios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, derivados de su participación voluntaria en las políticas brutales del régimen nazi. La fiscalía argumentó que estos hombres no eran meros beneficiarios pasivos de la máquina de guerra de Hitler, sino contribuyentes activos a sus aspectos más atroces. La defensa presentada por los ejecutivos de Krupp repetía una letanía escuchada en otros juicios de Nuremberg. Eran simplemente hombres de negocios, siguiendo órdenes y cumpliendo contratos. Pero a medida que las pruebas se acumulaban, esta fachada comenzaba a desmoronarse. El tribunal recibió documentación que revelaba los estrechos lazos entre el liderazgo de Krupp y las más altas esferas del partido nazi. A medida que el juicio llegaba a su fin, el mundo esperaba ver cómo se impartiría justicia a aquellos que habían convertido su genio industrial en fines tan oscuros. El veredicto, cuando llegó, fue variado. Friedrich Krupp fue sentenciado a 12 años de prisión, un castigo que muchos consideraron demasiado indulgente, dada la magnitud de sus crímenes. Las penas impuestas a sus colegas ejecutivos variaron desde el tiempo cumplido hasta varios años de prisión. Sin embargo, incluso estas sentencias resultaron ser más simbólicas que punitivas. En un giro que plantearía preguntas sobre la eficacia de la justicia posguerra, muchos de los ejecutivos de Krupp verían sus penas conmutadas o acortadas. Friedrich Krupp mismo sería liberado después de cumplir solo 3 años, libre para reconstruir su imperio industrial tras la derrota de Alemania. El juicio de los ministerios, burócratas del genocidio. A medida que caía el telón en el juicio de los industriales que habían alimentado la maquinaria de guerra nazi, otro grupo de acusados emergía de las sombras del Tercer Reich. No eran hombres que habían empuñado armas o comandado ejércitos, sino burócratas sin rostro que habían hecho girar los engranajes del genocidio con plumas y papel. El juicio de los ministerios, también conocido como el juicio de Wilhelmstrasse, expondría la fría eficiencia de la administración nazi y la culpabilidad de aquellos que habían facilitado el asesinato en masa desde detrás de sus escritorios. Tras la derrota de Alemania, el mundo se enfrentaba a una realización escalofriante. El Holocausto no había sido obra de unos pocos locos,
sino un esfuerzo sistemático que requería la complicidad de miles. Entre ellos se encontraban los altos funcionarios del gobierno nazi, hombres cuyas firmas habían condenado a millones a la muerte y cuyos memorandos habían orquestado la solución final. Los acusados en el juicio de los ministerios representaban una sección transversal de la burocracia nazi. Desde los pasillos de la Oficina de Asuntos Exteriores hasta las cámaras de la Cancillería del Reich, estos hombres habían sido la columna vertebral administrativa del régimen de Hitler. Sus crímenes no se cometieron con armas o gas, sino con máquinas de escribir y sellos de caucho. A medida que se desarrollaba el juicio, la Fiscalía pintaba un cuadro condenatorio de complicidad burocrática. El tribunal escuchó pruebas de cómo estos funcionarios habían retorcido la maquinaria del gobierno para servir a los fines genocidas de los nazis. Se presentaron memorandos detallando la deportación de judíos, órdenes de esterilizaciones forzadas e informes sobre el progreso de la solución final, cada uno con las firmas de hombres que ahora se sentaban en el banquillo. Entre los acusados se encontraba Otto Hoffmann, una vez un alto funcionario en Russia, la oficina nazi responsable de la política racial. Los cargos en su contra desvelaban el frío cálculo de la eugenesia nazi. Hoffmann estaba acusado de supervisar las esterilizaciones forzadas, un programa que había buscado eliminar a aquellos considerados no aptos del acervo genético de la llamada raza superior. La defensa presentada por estos burócratas repetía una letanía familiar en los juicios de Nuremberg. Muchos alegaban que simplemente ejecutaban órdenes, sin reconocer su responsabilidad en las políticas de exterminio sistemático que habían ayudado a implementar. Este intento de esconderse detrás del escudo del anonimato burocrático sería puesto a prueba a medida que avanzaba el juicio. A medida que se acumulaban las pruebas, se hacía evidente la verdadera naturaleza de la implicación de los acusados. No eran observadores pasivos, sino participantes activos en la maquinaria del genocidio. Sus firmas habían convertido políticas en acciones. Sus memorandos habían puesto en marcha las ruedas de la destrucción. El tribunal escuchó testimonios de cómo estos funcionarios habían firmado conscientemente sentencias de muerte y órdenes de esterilización, plenamente conscientes de las consecuencias de sus acciones. Cuando finalmente se entregaron los veredictos, reflejaban la naturaleza compleja de la culpabilidad en un régimen donde el mal se había convertido en política. Varios acusados fueron encontrados culpables de crímenes contra la humanidad, con penas que iban desde el tiempo cumplido hasta cadena perpetua. Otros fueron absueltos, considerándose insuficientes las pruebas de su participación para justificar una condena. El juicio de los ministerios desveló la complicidad burocrática que había permitido el Holocausto. Expuesto quedó cómo las tareas mundanas de la administración gubernamental habían sido pervertidas para servir a fines genocidas. A raíz del juicio, el mundo quedó para lidiar con verdades incómodas sobre la naturaleza del mal y la facilidad con la que los individuos ordinarios pueden quedar atrapados en su red. El juicio del alto mando, líderes militares en el banquillo. A medida que los ecos de la justicia reverberaban en los pasillos de Nuremberg, el foco se desplazaba a aquellos que habían orquestado las conquistas militares del Reich. El juicio del alto mando, que comenzó el 30 de diciembre de 1947, llevaría ante el tribunal a los arquitectos mismos de la maquinaria de guerra de Alemania. No se trataba de simples soldados de infantería u oficiales de nivel medio, sino de los más altos rangos del liderazgo militar, hombres cuyas decisiones habían moldeado el curso del conflicto más devastador de la historia humana. Los acusados en este juicio representaban la cúspide del poder militar de Alemania, mariscales de campo y generales que una vez comandaron vastos ejércitos ahora se encontraban despojados de sus medallas y uniformes, enfrentando cargos que podrían llevarlos a la horca. Entre ellos estaban figuras como Wilhelm von Lieb, Hugo Sperle y Georg von Küchler, nombres que una vez infundieron temor en los corazones de los comandantes aliados. A medida que avanzaba el juicio, la Fiscalía pintaba un cuadro sombrío de liderazgo militar extraviado. Estos hombres no solo estaban acusados de librar una guerra agresiva, sino de crímenes que desafiaban los mismos principios de honor marcial que afirmaban defender. Los cargos iban desde la ejecución de civiles hasta el maltrato de prisioneros de guerra,
cada uno un recordatorio contundente de la brutalidad que había caracterizado el esfuerzo bélico alemán. La defensa presentada por estos comandantes, una vez orgullosos, a menudo se centraba en el concepto de necesidad militar. Argumentaban que sus acciones, por duras que fueran, estaban dictadas por las exigencias de la guerra. Sin embargo, a medida que se acumulaban las pruebas, esta fachada comenzaba a desmoronarse. El tribunal escuchó testimonios de políticas de tierra quemada que dejaron devastadas regiones enteras, de asesinatos de represalia que cobraron las vidas de innumerables inocentes. Una de las acusaciones más condenatorias contra los acusados fue su complicidad en la infame Orden de los Comisarios. Esta directiva, emitida por el propio Hitler, exigía la ejecución sumaria de los oficiales políticos soviéticos capturados en el campo de batalla. La implementación de esta orden, argumentó la Fiscalía, transformó el conflicto de una guerra entre soldados a una campaña de exterminio ideológico. A medida que avanzaba el juicio, surgía una pregunta central: ¿hasta qué punto podían los líderes militares ser considerados responsables de las acciones de sus subordinados? La Fiscalía argumentaba que la responsabilidad de mando se extendía más allá del campo de batalla inmediato, abarcando la conducta general del esfuerzo bélico. Los acusados, por su parte, a menudo afirmaban ignorancia de las atrocidades cometidas bajo su mando, una defensa que sonaba hueca ante la acumulación de pruebas. Los veredictos, cuando llegaron, reflejaron la naturaleza compleja de la culpabilidad en tiempos de guerra. De los 14 acusados, 2 fueron absueltos, mientras que el resto recibió penas que iban desde el tiempo cumplido hasta cadena perpetua. El mariscal de campo Wilhelm von Leeb, una vez comandante del Grupo de Ejércitos Norte, fue sentenciado a 3 años de prisión. Otros, como Georg von Küchler, enfrentaron destinos más severos, con penas de hasta 20 años. Las secuelas. ¿Qué fue de los nazis condenados? A medida que se asentaba el polvo en los juicios de Nuremberg, el mundo observaba con respiración contenida para ver cómo se impartiría justicia a aquellos que habían orquestado las mayores atrocidades de la historia humana. Los destinos de los nazis condenados resultarían ser tan complejos y controvertidos como los propios juicios, planteando preguntas sobre la naturaleza de la justicia y la redención tras crímenes inimaginables. Las sentencias dictadas por los tribunales iban desde la muerte hasta la cadena perpetua, con algunos recibiendo términos tan cortos como el tiempo cumplido. La horca esperaba a aquellos considerados más culpables de los crímenes del Reich. El 2 de junio de 1948, 7 hombres, incluidos Karl Brandt y Viktor Brack, figuras clave en el programa de eutanasia nazi, encontraron su fin en la mano del verdugo. Sus últimos momentos marcaron un sombrío coda a los experimentos médicos que habían reclamado innumerables vidas. Sin embargo, por cada ejecución rápida, hubo casos que se prolongarían durante años, sus resultados mucho menos ciertos. Oswald Pohl, el arquitecto de la explotación económica del sistema de campos de concentración, languideció en prisión durante años antes de que se cumpliera su sentencia. El 7 de junio de 1951, finalmente enfrentó el ajuste de cuentas final por sus crímenes, su vida terminada con la misma eficiencia clínica que una vez aplicó a sus víctimas. Para aquellos que se salvaron de la horca, la vida tras las rejas se convirtió en su nueva realidad. Algunos, como Albert Speer, el arquitecto jefe de Hitler y ministro de Armamentos, cumplirían sus sentencias completas. Los 20 años de Speer en la prisión de Spandau se convirtieron en un periodo de reflexión y supuesto remordimiento, aunque los debates sobre la sinceridad de su contrición persistirían mucho después de su liberación. Sin embargo, a medida que pasaban los años y el paisaje geopolítico cambiaba, los destinos de muchos nazis condenados tomaron giros inesperados. El inicio de la Guerra Fría trajo consigo una reevaluación de prioridades, y muchas sentencias fueron conmutadas o acortadas. Este cambio de política provocaría controversia y plantearía preguntas incómodas sobre la naturaleza de la justicia en vista de la conveniencia política. Uno de los casos más controvertidos fue el de Erhard Milch, un mariscal de campo de la Luftwaffe condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Inicialmente sentenciado a cadena perpetua, Milch vio su castigo reducido a 15 años en 1951. Aún más sorprendentemente,
Fue liberado en libertad condicional en 1954, habiendo cumplido menos de una década por su papel en la explotación del trabajo esclavo y la experimentación médica. El caso de Milch no fue único. Friedrich Flick, un industrial que había lucrado inmensamente con el trabajo forzado, fue sentenciado a 7 años de prisión. Sin embargo, fue liberado después de cumplir solo 3 años, una decisión que provocó indignación pública y planteó preguntas sobre la indulgencia percibida hacia algunos acusados. Las conmutaciones y liberaciones tempranas a menudo fueron resultado de consideraciones políticas y el deseo de revitalizar la economía alemana a principios de la década de 1950. John J. McCloy, el alto comisionado estadounidense en Alemania, jugó un papel crucial en estas decisiones, conmutando varias sentencias en un movimiento que sería examinado durante años. Las secuelas de los juicios de Nuremberg y los destinos posteriores de los nazis condenados revelaron la compleja interrelación entre la justicia, la política y el pragmatismo. Mientras algunos criminales de guerra caminaban libres mientras otros enfrentaban la pena máxima, el mundo quedó para lidiar con verdades incómodas sobre la naturaleza de la responsabilidad en el despertar de atrocidades sin precedentes. El legado de estas decisiones arrojaría una larga sombra sobre los esfuerzos futuros para llevar a los criminales de guerra a la justicia. La aplicación desigual del castigo y las consideraciones políticas que influenciaron los destinos de los condenados servirían tanto como advertencia como referencia para los tribunales internacionales en las décadas venideras.